Bienvenidos a Sube la Rueda. Sube la rueda. ¿Cómo están? Sube la rueda. Con un nuevo invitado. Con un nuevo invitado, ¡bravo! Nosotros hemos presentado. ¿Tu nombre es? Gabriel Serfati. Hola, Gabriel. Hermano de Daniela Serfati. Siempre traemos familia mía. La verdad es que sí. Pero yo primera vez no me han invitado. Pero es que Daniel no quiere salir en este capítulo. Bueno, sí. Es culpa de Te él. iba a decir como que no tienes más familia. No, es que Daniel no quiere salir. Después me acordé que está tu hermano Samuel, pero ya. Bueno, como ya saben en el título del video, ya vamos a hablar de qué, del mundial, de lo que se habla hoy, lo que está La polémica actual. en la polémica actual. Todo el mundo dice sí, otros dicen no, otros dicen que le vale verga, otros dicen Sobre ya. el fútbol. Varía un poco, pero aquí vamos a salir yo particularmente de la ignorancia, ¿vale? Yo no sé nada de fútbol, para empezar, quiero aclarar esto, no sé nada, mi opinión pues va a ser muy ajena en cuanto a lo que es el deporte como tal y todo lo que está a su alrededor. Me acabo de enterar de ciertas cosas, válido, pero muy ajena, así que yo sí quiero como que nutrirme de todo este conocimiento y saber un poco, y ya no sé, Daniela, ¿qué? No, igual que Francia, tampoco es que gringa con el fútbol, pero hay muchas cosas que no sé. Y yo quería hacer este video, por más allá de que la polémica, la cuestión que está justamente en este momento, hacerlo con mi hermano Gabriel, porque Gabriel, aparte que le encanta el fútbol desde siempre, Gabriel es periodista y es periodista deportivo. Entonces él está como más empapado en todo el tema de lo que es el mundial, cómo se elige la sede del mundial, cuál ha sido la historia, cuál es la participación de la FIFA en todo esto, y porque quería hablar con los dos de por qué se está hablando de eso ahora y por qué hace tanto ruido en este momento y no lo hacíamos en años anteriores. Exactamente. Entonces eso quiere decir que trajimos como un poco un experto en la materia, ¿vale? Sí, la verdad es que una sí, cosa, entonces una cosa profesional. hoy lo van a escuchar a él dándonos una clase y nosotros dando una participación bien ignorante. No, pero bien, o sea, igual creo que es un capítulo que le puede interesar a cualquiera porque no solo vamos a hablar de fútbol, sino un poquito de la historia y pues ya también hablar pues de este mundial, hablar de Qatar, es un poco de derechos humanos, pero muy por encima. Ok, exacto. Bueno. Pero quiero que nos digas tú cómo te sientes. Antes de empezar a hablar, ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás nervioso? ¿Te noto nervioso? No, yo primero estoy contento porque ya es el mundial. Él es periodista, todavía me habla mejor que nosotros. No, Me imagino. por más ruido, escándalo que hay alrededor del tema de la elección de la sede, uno siempre está esperando el mundial. Y cuando empiezan los partidos, cuando ya rueda el balón, como dicen, digamos que todos esos temas quedan un poquito de lado y la gente se concentra en el juego. Pero sí es verdad que en este mundial, a diferencia de los anteriores, hay mucho más interés. ¿Por qué se eligió esta sede? Conociendo, digamos, las leyes que tiene el país, muy arraigadas también a su religión musulmana. Su cultura Y también. su cultura y todo. Entonces, creo que en parte va porque es el primer mundial que se hace en un país árabe. Okay. Esto nunca había pasado antes, así como ya hubo un mundial por primera vez en un país africano, Okay. como antes ya lo hubo por primera vez en Asia, en el 2002, hace 20 años ya. Este es el primero que se hace en el mundo árabe, Okay. segundo en Asia y primero en el mundo árabe. Igual también el pasado fue en mi país, en Rusia, y Rusia tampoco es que es el ideal de país, de humano, o sea, también hay una situación con Rusia, pero digamos que no, nosotros pues que tenemos una cultura totalmente diferente a esos países, pues nos ha impactado creo que un poco más. Yo estoy seguro que de pronto esta conversación no la tienen allá en Arabia Saudita, porque para ellos De repente sí, ellos están pero- felices, ellos deben estar celebrando que se haga allá. Yo creo que la conversación de ellos también es... Qué bueno que se hizo. Sí, pero a la vez no impresionados, pero sí sabían que iba a haber mucho ruido por parte sobre todo del mundo Y es que occidental. el foco está en ellos, no solamente en Qatar,
sino Todos en están esta al lado, cultura, todos estos están. países, porque no siempre generaliza. Claro. No, y Arabia Saudita es frontera o está ahí al lado de Qatar, de Dubái, o sea, todos al final son como una misma, no sé si llamarlo organización, pero es un Sí, es como- conglomerado de países y de intereses que tienen cada uno de ellos. Pero yo creo que hay una palabra clave por la que empieza, o por la que puede empezar toda la conversación y las preguntas de ustedes, que yo creo que pues ustedes van a ser literal la voz de las personas que también tienen muchas preguntas y quizás no entienden nada. Y esa palabra es corrupción. Ok. Es una palabra que no solo atañe a este mundial, sino Y que ahorita es donde la hemos escuchado. Mundial, Qatar, corrupción. desde... Violación de derechos humanos. Sí. Yo lo he escuchado 80 veces, o sea, 80.000 veces de estos últimos meses. Y ligado a la FIFA desde hace 7 años, Ok. del 2015. Sí, entonces a eso va mi primera pregunta. Ujú. Antes de que sigas un poco explicando, sé que nos explicaste tras bambalinas antes, pero quiero que expliques un poco de... Vale, de cámara. Mucho cuidado. Aquí ya es Navidad, Sí, bambalinas. mamá, Empezamos mamá, bien. esa palabra te hace difícil. Navidad, Obvio. Navidad, se puede. Quiero que nos expliques un poco Ujú. cómo elige ser un país, ser el mundial, a grosso modo, o sea, muy generalizado, como para entrar un poco en contexto, para saber por qué es Qatar y no otro país. Bueno, Qatar, respondiendo rápidamente, Qatar es el último país que fue elegido bajo la antigua directiva de la FIFA. O sea, la directiva que salió con el caso del FIFA Gate. O Lo sea, que esa les acabo gente de ya decir no de está. 2015. Ahorita no son esos directivos en nada. No está. Ok. Quizás el que es presidente actual de la FIFA, que es Infantino, él trabajaba con la FIFA, pero tenía un cargo más bajo. Ok. Creo yo que él obviamente no tanto, tenía no. las manos metidas en... Ok. Porque igual, el hecho de que la FIFA haya sido corrupta y hayan tomado muchas decisiones de esta índole no quiere decir que todos los que trabajan en FIFA o que Sea- trabajaron en ese momento sean así. incluso sabían. Muchos sabían pero se hacían los locos, muchos obviamente ni siquiera sabían porque estamos hablando de un tema obviamente muy delicado. Es corrupción de miles de millones de dólares y que incluye intereses no solo de uno sino de cientos de países. Y qué pena, Gabriel, que te interrumpa, y no solamente interés deportivo, creo que nos explicabas un poquito, sino también intereses políticos. Políticos, y sociales, económicos, económicos, de toda índole. Decías algo muy no, de repente no muy cierto, de repente uno no lo ve más allá, sino que tocabas un poco que el deporte o los políticos siempre quieren meter al deporte porque engrandece a los países. Así es. Nombraste que cuando estaba Hitler hizo como algo... Básicamente hay hay un término en inglés que conocen para esa práctica que básicamente es como el sport washing, más o menos así, Que el deporte lava algo así. o sea, lava la fama del país en este caso. Sí, los casos más sonados o los primeros casos muy sonados fue las Olimpiadas de 1936 Ok. organizadas por la Alemania nazi. Okay. Ahí, obviamente, viéndolo desde hoy, las imágenes vistas con muchos años en el futuro, tú ves un estadio olímpico de Berlín en el que estaba Hitler haciendo el saludo nazi y cientos de alemanes en el estadio, aparte de gente de otros países aplaudiendo eso. Okay. Quizás en el momento, como puede pasar en Qatar, muchos en el momento pensarán, hey, pero esta gente es así, pero como es el show, vamos a aplaudir y vamos a ver deporte, que es lo que me interesa. Okay. En el momento seguramente fue así. Y fue eso, fue un evento que aprovechó Hitler para lavar la cara de Alemania ante el mundo. Okay. Es un mes o mes y medio en el que todo el planeta está atento a un solo país. Exactamente. Y por algo positivo, que es el deporte. Yo sí creo que el fútbol es el deporte más, o sea, más visto a nivel mundial. O sea, Sí, no hay sí, ningún sí, otro deporte como el fútbol. Así es. Y bueno, para los que no saben nada, porque ni lo dijimos, hay gente que no sabe nada de fútbol. ¿Cómo se llamaría la FIFA? La organización que elige Federación, el nombre es Federación al Internacional. país en donde se va a hacer el mundial es la FIFA. Ok, no, pero él dice el De hecho, significado en de las las siglas. Una siglas. Federación Internacional de Fútbol y Asociados. Ok, eso es lo que significa FIFA.
FIFA, básicamente antes de el Mundial del 74, era un torneo muy amateur. Cuando digo amateur es que no había dinero de por medio, no había patrocinantes, no había contratos televisivos millonarios. O sea, todo lo que hace formalizar un evento de tal manera que sea atractivo, no solamente para la televisión, sino para los patrocinantes, para que todo el mundo lo vea. Y como les digo, antes del 74, ya teniendo más de 40 años, el Mundial como tal de fútbol y la FIFA formada, era un torneo en el que sonará muy de cuento, muy bonito y todo, pero en la que los principales valores o los objetivos de quienes dirigían la FIFA era hacer un torneo deportivo, de igualdad, de justicia, de todo lo que, pues los valores que engloban como tal al fútbol. Okay. Tú me dices que, o sea, duró 40 años siendo esto, digamos que el motivo principal, o sea, con lo que sabes o lo que crees tú, ¿qué fue lo que hizo que dejara de ser así? Que dejara de ser, que fuera lo que es ahorita, que sea un fenómeno a nivel mundial? O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué pasó en esos años que hizo que se convirtiera ahorita? Porque la FIFA ya estaba incluida, o sea, la federación ya existía. O sea, ¿qué fue por qué se volvió un interés político, económico, si antes no era eso? No, básicamente lo que pasó fue la elección de un presidente, que fue el señor ya falleció en 2016, João Havelange. Él era brasileño, él era un man que en su juventud fue deportista olímpico, él fue nadador, luego en Brasil fue ministro de deportes y... Estaba metido en ese mundo desde siempre. O sea. Del deporte. Y obviamente no por lo que sé, sino por lo que se ve en documentales y todo esto. Fue un man que no es que desde el principio era corrupto, porque no fue él el que buscó las maneras para, pero sí fue un hombre que quería dinero, pero que no sabía cómo. No sabía la manera, cómo obtener eso. ¿Y en qué año llega él? Él es elegido en el 74, en el Okay. año 1974. Ese año fue el Mundial en Alemania. Eso también lo elegí de la misma gente que pertenece a la federación. Así como se eligen a los países sede, que eso no lo respondimos. No, porque ya vamos a ir. Estabas Sí. explicando cómo se formaba la FIFA, ok. Y bueno, ahorita vas a explicar cómo se elige la sede. ¿Cómo se elige y por qué ganó? Porque eso es lo otro importante, que de ahí nace todo. Para empezar ya en el... Sí. En el meollo. Bueno, Sí, porque tampoco aquí toda una clase de historia y futbolística de la gente y que no No, pero a la gente le interesa. Bueno, Porque no mucha gente sabe. La verdad Yo, yo no sabía y a mí ignorante. me está interesando. Y a ti no te gusta el fútbol, o sea, no sabes el fútbol, pero esto, o sea, es importante saberlo. Exactamente. Bueno, básicamente, así como se eligen a los países sedes de la Copa, así mismo se elige el presidente. ¿Cómo? A través de votaciones, tal cual. ¿Quiénes votan? Los países miembros de la FIFA. En ese entonces no era así. Hoy en día ya la FIFA tiene más países que las propias Naciones Unidas. O sea, son una organización más poderosa en ese sentido que la propia ONU. En el 74 eran menos países, pero la forma era igual. O sea, cada país miembro de la FIFA tenía un voto para elegir Bueno, tampoco es que la ONU sirve mucho, Pero bueno, ese es otro tema para otro capítulo. Exacto. Sí, la verdad. Bueno, básicamente en ese momento Havelange propone algo que hasta ese momento era nulo, no existía, que era una mayor participación de países africanos, de países asiáticos, de países del Caribe. Hasta ese entonces las sedes del Mundial únicamente fueron en Europa y en América, en Sudamérica. Pero para ese momento no había afiliado no asociado a ningún país. Sí, pero eran menos. No eran tantos. No No tengo número había exacto, tanto su participación. pero eran menos, Por eso exacto. no tenían tantos votos tampoco y por eso Sí, no lo hacía allá. No pero- se contemplaba la idea. Sí, claro. Ahí no les importaba. O sea, estamos hablando de los años 70. En ese entonces, que alguien diga que fue lo que dijo Havelange,
yo quiero mayor participación de los países africanos. Okay. Eso en ese entonces Era era así como que- impensado. ¿Por qué gana él? ¿O cuál fue una de las mayores razones por las que gana él? Si bien los países africanos participaban en los mundiales, en cada país africano para ese entonces había segregación racial. O sea, nada más podían participar en las selecciones personas blancas. Los Ok. negros estaban prohibidos. Y eso a la FIFA no le importaba. Luego llegó Avalanche. O sea, no le importaba que se excluyera. Sí, que porque- excluyera Sí, porque porque a el racismo negros. era Lo normalizado. que pasa es en que, ese la FIFA siempre ha tenido una política, y fíjate la palabra, una política de no mezclar la política con el deporte. Ajá, cuéntame más. Pero ellos al hacer eso estaban haciendo la peor política que existía, que es hacérselo los ciegos, Discriminación. Sí, que claro. era hacérselo Por ciegos. omisión. Entonces, ¿qué pasa? Llega Avalanche y él dice, países africanos que tengan segregación racial no van a participar. Eso le dio más libertad a las personas de color para participar en los torneos, en las selecciones, en el mundial, etc. Y la otra cosa que marcó su presidencia y marcó el tema principal de hoy, que es la corrupción, fue que él ya quiso que se moviera el dinero con el mundial. Claro. Buscar patrocinar. Bueno, él quería que se moviera el dinero, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que los consiguió. Yo me imagino que a raíz de todo esto que tú dices, de que pues empezaron a participar estos países de otros lados, africanos, árabes, pues por fin consiguió lo que quería, Por que lo era menos dinero, votos. patrocinar. No, Lo que pasa también es que él gana las elecciones, como todo político, prometiendo cosas. Claro. ¿Y qué prometió Avalanche? Bueno, entre muchas otras cosas, él le prometió, y estamos hablando específicamente del tema de los países Ujú. africanos, cuando en realidad con cada confederación hubo su tema. Claro. Pero para irnos con uno solo y no hablar de todo, por ejemplo, él prometió que en estos países en vías de desarrollo iban a tener, pues construir canchas, iba a haber programas de educación para entrenadores, para futbolistas, para Ok. jóvenes. Prometió muchas cosas que No la cumplió. FIFA no es que no cumplió. En el momento no tenía el dinero para cumplirlo, porque la FIFA no recibía dinero de ningún tipo. Como te digo, era un torneo totalmente amateur. No había cuándo lo patrocinantes, empieza a no había conseguir? televisión. A la presidencia de Joseph Blatter, de Avalanche, llega Joseph Blatter, el que fue el último presidente de la FIFA. Él era una persona pues, suizo, que él siempre quiso trabajar en fútbol, pero nunca encontró la manera. Y encontró en Avalanche la palanca para llegar al lo sitio, que quería. aunque él por el momento él se fue por debajito. Ok. Él empezó como secretario general de la FIFA y él hizo lo que Avalanche no sabía cómo hacer, que era buscar dinero. ¿Cómo lo hizo? El primer patrocinante que él encontró fue Coca-Cola. Y él se sentó con los de Coca-Cola y les dijo, nosotros queremos atraer el dinero a estas competiciones para lograr programas de desarrollo, competiciones juveniles. Incluso así fue el primer patrocinio de Coca-Cola y de la FIFA en la historia. Fue un torneo, si no me equivoco, sub-20, en el que se llamaba Copa Mundial Coca-Cola, Ok. juvenil. Ok. Y en 4 años rápidamente llegaron otros patrocinantes como Philips, Toshiba, etc. Como les digo, esa fue la persona que empezó a traer los patrocinantes, empezó a traer el dinero a la FIFA. Pero la otra persona, que fue también otro punto de inflexión y donde dio un salto exponencial la FIFA en este tema, fue el dueño de Adidas, el señor Dassler, apellido Dassler. Para hacerles el cuento corto, él compró los derechos del mundial, de imagen del mundial, de televisión, todos los derechos del mundial los compró por un precio y él, a través de una empresa que él creó, los revendió, obviamente a precio mayor, a una empresa que se encargó de la imagen visual, una empresa que se encargó de transmitir los partidos por televisión y así con cada una de esas. Claro. Cómo esa empresa creada por el dueño de Adidas se aseguraba todo, porque, y aquí empezó la corrupción del señor Avalanche con sobres de dinero. Señor Avalanche, conseguimos esto, pero esto es para usted. Y ahí empezó.
Ahí Todo empezó político. un remolino Más. que hoy estamos hablando de Qatar, 50 años después, pero Ok. eso nació Y Hace muchos. Sí. O sea, para ponernos ya un poquito en contexto ahora y por qué es tan, o sea, tan polémico. Antes de Qatar ya hubo alguna sede de algún país africano o árabe, o es primera vez. sí, africano sí. africano en Sudáfrica. En 2010. Sudáfrica. Sudáfrica, Claro. ok. Que esa fue la promesa, y ahí nos vamos a adelantar en el cuento porque no vale la pena ya hablar con tanto detalle, pero el señor Avalanche estuvo desde el 74 hasta el 98, momento en el cual Joseph Blatter, que era su mano derecha, ya estaba loco por agarrar la presidencia. O sea, era una persona que él ya quería tener el poder de FIFA, pero el señor brasileño no se quería ir. Tanto fue que él le dijo amigablemente, hey, en el 94 le dijo, quédate unos últimos 4 años, después te vas y me quedo yo con la presidencia. Obviamente esa votación de elección del presidente de la FIFA en el 98 también fue comprada. Me imagino. Esa elección fue junto con el que era para ese entonces el presidente de la UEFA, que es la Asociación de Europa, Okay. que se puede decir que después de la FIFA la más poderosa es la UEFA, la de Europa, porque fueron los que fundaron la FIFA, son los que tienen el poder económico con los clubes en sus ligas, etc. Y Sepp Blatter gana la presidencia, además de la corrupción, donde ya está probado y es cierto que el propio día de la elección hubo sobres de dinero que se entregaron a presidentes para que votaran Ok, por pero Blatter. entonces ahí Entre esos vas a muchos poner- europeos que iban a votar por su presidente, pero que a última hora Ey, me cambio y de bando. el otro Explícale fuerte, a alguien que no sabe cómo la país. fue que Blatter prometió llevar el mundial a África. Ok. Y con ellos, porque el punto de inflexión de ellos dos para ver quién ganaba era quién se llevaba los votos de África. Ok. Y con esa, obviamente con reuniones previas, pero en su discurso previo a la elección, al él decir que si él quedaba electo iba a llevar el mundial a Sudáfrica, terminó de comprar pues lo que necesitaba para ser presidente de la FIFA. Ok. Bien, ya hablamos un poco de la historia, hablamos un poco de cómo iba a decir asociación, esta federación ha sido corrupta desde hace muchísimos años, ¿verdad? Pero ahora yo quiero saber, ya sabemos que son corruptos, ya sabemos que hay una mano negra por allá Pero adentro. ante los Bien. ojos de la gente, Pero ¿cómo eligen? Exacto, ¿cómo Exacto, eligen ¿cómo ellos? eligen? Como yo soy un país, no sé, yo soy Soy un Colombia. Yo soy Colombia y quiero participar en el Tú eres mundial. ¿Qué Francia, carajo no hago? Colombia. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Compro votos así por sobres de dinero? Estuvo bueno. Mira, No, no estuvo bueno. Estuvo bueno, María. Ok, pero bueno, vuelvo a la pregunta. Sobres de dinero, lo paso. Yo Colombia vengo y mira, toma lo tuyo, toma. Eso es lo que hago. Básicamente. Básicamente. Yo eso es lo que Francia hago. te digo, no. básicamente. O sea, ¿qué pasa? Quienes votan son los presidentes de las federaciones. Ok. Ya, o sea, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es el que asiste a una Asamblea General de la FIFA, tal cual como la Asamblea General de la ONU. Anualmente ellos hacen asamblea. Ujú. El día de la elección o el año que hay elección presidencial de FIFA, se usa esa asamblea para hacer las elecciones. Los dos candidatos o los candidatos, después también de meses de campaña, porque es tal cual, es política tal Y cual. se puede postular cualquiera. Como para presidente de la FIFA, sí, claro. Para presidente Debe- y para ser sede me puedo postular. Capaz de- Ok, Ahora voy, ¿qué es lo que para- pasa? Ok, yo quiero ya entrar en el tema ya. Porque este país que tiene una cultura, bien, bastante peculiar, que de repente nosotros la Diferente vemos, de la de nosotros, nosotros por la eso. vemos como una locura, de repente hay gente que no, o sea, X. Que nuestra cultura es tan diferente a la de ellos, que hay tantas violaciones de derechos humanos y a derechos hacia la mujer específicamente, es sede de un evento mundial. ¿Cómo carajo llegamos a eso y por qué pasa todo esto? Evidentemente, o sea, hay respuestas como que es cultura, es su fe, es todo lo demás, sí, pero es que estamos hablando de que menosprecian muchas cosas.
Y por ejemplo, polémicas desde que ya venía a venir el mundial, como temas actuales, por lo menos yo creo que la primera fue, y Daniela me va a corregir un poco, no la tengo muy clara, si no es una chica periodista mexicana, que como que la mataron. Claro, a raíz de, no, fue que abusaron de ella sexualmente estando allá, y lo que pasa es que hay una ley allá que si abusan de ti, tú tienes como que casar con el que abusó de ti, una cosa así. O sea, la verdad es que no la tengo muy clara, pero desde eso fue hace como un año, fue la la verdad, noticia. cuando empezó ya el tema del mundial, que ya viene, que yo no sé qué, entonces, bueno, como ese primer escándalo terrible, como ayer, esta mañana, no sé cuándo, que un pendejo, como todos, como hay bien pendejos en todo el mundo, metió alcohol en un lugar y al man le van a dar 30 latigazos por meter alcohol en un lugar que estaba prohibido. Cuando me parece que, ok, violaste una ley, magnífico, está bien, mereces un castigo, pero que ya sean 30 latigazos, no me lo hagas. Bueno, ya va. Yo Es sé lo que que yo tú creo. quieres entrar en materia, pero tú estás adelantando 30 pasos. Él ni siquiera explicó cómo eligen a la sede. Ya vamos a entrar No, con el- ya lo dijo, él dijo. Yo me Votaciones, dormí. votaciones. Es con votaciones. Ajá, votaciones. Exacto, con votaciones que compro. Lo dijiste. Bueno, Sí. lo que pasa es que Y Qatar los compra yo todos. te expliqué lo del presidente, pero básicamente es igual Exacto. para los países. Pero tú Sí, es lo que preguntaste, yo- pero lo tú del preguntaste otra cosa presidente. antes. Ok. Tú eres un país, ¿cómo haces para postularte? Bueno, te dije, pago los sobrecitos de dinero. Para que No. voten por mí. Primero, en una de esas asambleas de la FIFA, Ujú. ellos dicen, abrimos convocatorias para los que quieran ser país sede para el Mundial de Tal. 2026, 30 y 34. Ellos Ok. dan como dos o tres mundiales. Obviamente hay una serie de lineamientos que deben cumplir los países, entre los que no solo está el tema de los estadios, porque obviamente deben haber cierta cantidad de estadios con cierta capacidad de personas, alojar sino menos es visitantes todo, y demás. todo lo que está alrededor de la ciudad de sedes, las vías para llegar al estadio, hotelería Ok. para todos los hinchas, directivos, etcétera, todo el mundo que llega. Y con eso se viene restaurantes, aeropuertos, Hotel. transporte, Sí, sí. autobús, metro, todo eso. Básicamente en Qatar construyeron una ciudad entera. Ok. O sea, porque no fue solo que los estadios, y además están unos muy cerca del otro. Este es el mundial, y eso es récord, donde los estadios que están más separados están a no sé cuántos kilómetros. O sea, es un número específico que es una locura lo Pero lo cerca que es más están. cerquita. Ok. Pero ellos hicieron todo, hicieron vías, hicieron O sea, aeropuertos, digamos hicieron que Qatar empezó a hoteles, construir cuando le dijeron que ya iba a ser sede. pero hace 10 años. Ok, O sea, hace 10 años, ¿sí me entiendes? Y ellos tienen mucho tiempo esperando el mundial. claro. Ellos tienen muchos años esperando el mundial. ¿Por qué? ¿Por qué tan insistentes ellos en hacer el mundial? En lo que estábamos hablando antes. Para Que limpiar el nombre de. Ok. Y para posicionarse, Qatar es un país, así como muchos de los Emiratos Árabes o del mundo árabe, que hace relativamente poco tiempo descubrieron en su tierra el petróleo y han aprovechado el dinero que les ha traído el petróleo para crecer. Y no es solo, tú no los ves, y hablando específicamente de fútbol, no es solamente el Mundial de Qatar, Ok. es el PSG. El equipo, el PSG de París, está comprado por el Estado catarí. O sea, Ok. el dueño es uno de los duros del gobierno catarí. ¿Sí me Ok, entiendes? O sea, es entiendo. algo que no es nada más de este mundial. Y así, los dueños del Manchester City también son del mundo árabe, y estos y los otros. Ok. Entonces, todos estos países árabes han aprovechado el deporte, digamos, no tanto para lavar su cara, porque a fin de cuentas y para ellos su ley va de acuerdo a su religión, y eso es algo que no va a cambiar. Sí, pero, sí, sí ideología. pero sí lo hacen como para posicionarse, decir, hey, en el mundo Aquí aquí estamos. estamos, tenemos Ok. poder, Mm. pueden venir para acá, también somos un país desarrollado, etcétera, Pero etcétera. fíjate, ahí yo pienso, y creo que Qatar es un claro ejemplo de cómo solamente tener dinero no te hace ser un país desarrollado. Más allá de que construya, más allá de que tengo el dinero para hacer esto, que el país está creciendo, digamos, arquitectónicamente, pero
más allá de que sea un tema también de ideología y de cultura, no hay desarrollo humano. O sea, allá Pero- estamos en el siglo No, pero ahí, estamos en el 21. pero Pero en ahí el yo voy a ser, 2022. ahí yo voy a ser abogado del diablo. Ok. Porque obviamente hay que tener una visión objetiva. Naturalmente. No podemos irnos los tres contra. para un lado, ¿no? Claro, porque Obvio. si tú te vas netamente a su cultura, A su religión. O sea, es que lo que marca es la o religión. sea, de ellos. nosotros desde este punto de vista occidental, y con esto no te quiero decir que yo apoyo su ideología, su cultura y todo eso, yo estoy muy del lado obviamente de acá, pero decir que ellos están en contra de la humanidad o que ellos infringen las leyes de la vida porque ellos actúan de tal manera, o sea, lo que pasa es que el mundial hace que estos temas se vuelvan globales y que Ok. todos podamos hablar de esto. Ok. Y obviamente hay países como en Irán donde justamente este año se está viendo un avance en estos temas, sobre todo de derechos humanos y contra la mujer, Por rebeliones. por rebeliones, claro. Ni siquiera avances, sino que lo hemos visto que la gente está rebelándose. Porque, o sea, digamos que en avance que la gente esté rebelando, pero igual las leyes no han cambiado, siguen siendo igual de... Pero yo sí creo que así como el mundial le sirvió primero a Estados Unidos en el 94 para abrirse un deporte nuevo, no digamos abrir el país porque el país obviamente ya estaba súper abierto al mundo, pero antes del mundial del 94 Estados Unidos ni siquiera tenía una liga de fútbol. Ok. Y eso ha hecho que se ha abierto mucho más en ese aspecto. En el tema de África, después de que el mundial fue en África, eso se ha abierto el país y al continente para muchas inversiones extranjeras, Otras oportunidades muchas también. cosas. Quisiera creer yo que después del mundial de Qatar y con todos los... Porque así como nosotros conocemos Qatar, en Qatar conocen también al mundo occidental. Ya van viendo otras costumbres, ya van viendo que dos personas homosexuales no es tan- se besen no es una vaina para matarlos. Ok. O sea, y creo yo que a Qatar y al mundo árabe en general también le va a servir el mundial para ellos también abrirse un poco más al mundo y al siglo... Claro, yo entiendo lo que tú 21, dices y 22, pues porque estamos- Dicen que están. pero la verdad no suena loco, tiene razón. Pero lo que quería también decir con esto de que no necesariamente pues el dinero lo vuelve un país desarrollado, es que sí es verdad que sus leyes son diferentes. Pero no podemos hablar tampoco, o sea, si vamos a hablar de algo de justicia, que la justicia ni siquiera existe, porque esa es creada por el hombre. Claro. O sea, y por eso cada país tiene sus propias leyes. Entonces, si nos reímos porque es la ley, porque es de su país, es algo muy relativo, porque, ok, ¿cómo es posible que sea ley que te maten por ser homosexual? Eso para mí, o sea, Daniela, según pues, obviamente lo que sabe, porque vivo acá, eso no está Pero bien ahí ya en está, ningún lugar, porque ahí ya está también sobrepasas. otro tema, ahí está también otro tema, y disculpa, te agarro ahí, que es que nosotros también repetimos mucho las cosas que leemos y vemos. Por ejemplo, y me voy a un tema no tan radical como ese, el tema de la cerveza. Dijeron que no iba a haber cerveza y lo dijeron 2 días antes de que empezara el mundial. Y ya están diciendo que Budweiser, que es el principal patrocinante de bebidas alcohólicas del mundial, perdieron más de 70 millones de dólares porque no pudieron vender, y obviamente esas son las notas que hace que la gente hable y haga ruido. Pero es tan fácil como que te metas en TikTok y veas a un periodista en un fanfest y tardó 3 minutos en encontrar una cerveza. Y en el estadio, yo he visto historias de amigos periodistas que están en el estadio y en un paneo en el que grabaron a varios mexicanos, ellos con su cerveza. Entonces, también es como hasta qué punto es solamente un titular que escandaliza, Amarillista, o sea, sí. y hasta qué punto es verdad. O sea, capaz no es verdad, pero capaz 2 hombres o 2 mujeres están agarrados de la mano entrando al estadio y un Cuidado. policía catarí los está viendo y capaz no pasa nada, como capaz sí está pasando, no lo sé. Claro, no estoy pero ahí. es que aquí el Por eso hay el tema problema, de a la mí lo cerveza. que no me importa tanto qué es lo que le está pasando a la gente, a los turistas que están allá. Es porque obviamente este evento le da visibilidad a lo que está pasando en Qatar. Si es verdad lo que decían, no sabes quién coño era Qatar hasta hace un mes, yo no sabía quién era Qatar. Pero sí sé que existen países árabes con otra cultura donde esto pasa, como cada vez que veo una noticia de Irán y me da de todo, de lo que está pasando. O sea, sí, yo sí me indigno. Yo indignada. De hecho, lo de la periodista mexicana, yo lo comenté en uno de los episodios del podcast. Me acuerdo que hablamos de eso. Sí.
O sea, no es que me estoy indignando ahorita por Qatar, sí, o sea, sí ha pasado, solamente que le estamos poniendo el foco ahorita a Qatar porque lo estamos hablando. Porque lo estamos hablando. O sea, qué mal que pase eso en Qatar, pero qué bueno que el mundial, Claro. le estamos sacando algo bueno, que se esté dando para todo lo que tú dices porque le da el foco. Poner ahorita. foco ahí para que la gente lo vea. Y sí, yo también creo que como tú, que va a traer pues algo bueno también para ellos. Ellos también van a ver el mundo. El mundo los está viendo a ellos, pero ellos también están viendo el mundo porque Y lo se están tienen allá. abriendo, o sea, el mundo árabe siempre ha sido muy cerrado, no solo con el mundo occidental, con la misma Con África, con la todos. misma Asia, ellos han sido muy cerrados siempre. Y que estos eventos sirvan para empezar a, repetimos, a abrirse al mundo, no solo que nosotros veamos a Qatar, sino que en Qatar vean, y no solo Qatar, la misma Arabia Saudita, Sí, todos los Emiratos países árabes, Siria, ese o sea, conglomerado. todo, dice, todo. Me como- parece curioso como siempre decimos como que no, a mí no me importa la política, a mí Y me importa siempre la religión y siempre de terminamos alguna hablando forma, de eso. no, pero es que siempre tiene que ver con todo, o sea, la religión, o sea, y la política siempre tienen que ver con todo. La gente dice que no, pero está mancha todo. Así es. Uno de los ideales de la FIFA es no mezclar política con deporte, Sí, cuéntame más. pero es imposible. No, Es adicionalmente a eso, yo te quería hacer una pregunta como, o sea, igual ya me la respondiste, ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero, o sea, no hay un mínimo de, no sé, voy a llamarlo derechos humanos de países como que, bueno, yo soy, no sé, Como que Corea del Norte se quiere. el man el gordito, ¿dónde es? Es Corea del Norte, él está ahí, el dictador, ese loco. O sea, yo quiero ser del deporte, ser el mundial, no sé, el que viene. Yo soy un loco de mierda que he matado con lo poco de gente, que yo sé que es verdad, ya, y voy a hacer esto, es verdad que nosotros como occidental, Occidental, oriental. hemos, La verdad es que yo tampoco sé. pero es que ya va. Es que hablamos de que nosotros también vivimos en corrupción, aquí también matan a la gente, aquí también hace un culo de poco vaina. O sea, sí, es verdad. Y que yo también creo que nosotros vivimos en una libertad, y para los que me escuchan, hablo con ellos, o sea, en una libertad relativa. Para la FIFA no hay una, o sea, como un mínimo de derechos No, porque humanos sí les o importa a simples, ellos. o sea, no importa, no, eso no es que no les importe porque les vale verga, o de repente sí, o de verdad no, Tendría O sea, no es algo así como tendría que- trabajar de la mano con la ONU y ni siquiera la ONU hace nada, ni siquiera la ONU se mete directamente Es con que los países. es lo que te digo, cualquier país que sea afiliado a la FIFA puede hacer, se puede postular. postular y puede Porque ganar y eso ya. Sale como que que cumpla tú- los requerimientos mínimos, pero los requerimientos no van ligados a las leyes del país. Ok, Los exacto, requerimientos van esa era mi pregunta. infraestructura. Ok, mi pregunta Obviamente- tiene obviamente hay requerimientos cosas- en estadio, Obviamente pero hay no. cosas como van a recibir gente de todo el planeta. O sea, Ok. no se pueden poner con, qué sé yo, no, aquí no recibimos Negro, rusos, sí, algo por así. decirte ok, algo, ya. ahí. Obviamente no. Pero los países que organizan eso tampoco son bobos y no se van a poner a aplicar leyes que jodan a los de afuera. ¿Sí me entiendes? Bueno, no mucho, la verdad, porque sobre todo con el tema de la homosexualidad, entiendo, y no es que esté Pero- leyendo cosas amarillas. Pero ahí no Sí. es una ley inventada para que no vengan tal, es una ley que ya existe en el país desde hace décadas. Claro, ¿Sí eso me lo entiendes? sé, sí lo sé. Pero está en el mínimo requerimiento como que, ajá, los homosexuales no se pueden dar la mano en la calle. O sea, entiendo que hay ciertos lugares neutrales, como No hoteles, no pueden hacerlo porque eso ya es inmiscuirse con las leyes del Exacto, país. eso es lo que, a Y- lo que, y a ahí lo donde que te digo que la FIFA quería, no se liga con quería política. comentar. O sea, yo no estoy a favor. Mira, a mí también, ya va, El déjame primer decir mundial, esto, déjame el decir primer esto. mundial de Avalanche en el 78 Ok. lo hicieron en plena dictadura de Videla y en el estadio donde era la inauguración del mundial, a 500 metros, torturaban y mataban gente. Es que eso era lo que Sí, vi. o sea, Obviamente ellos no se yo meten con no eso. sabía todo este tema que me acabo de enterar. Por ende, yo sí digo, esa gente es una loca.
porque acepta países que, oye, por ejemplo, por lo menos que te respeten la vida y Pero que no te caigan un pedazo por hacer algo. Claro, yo qué es lo que quería decir. Ya va, para terminar. Era eso, yo no sabía todo este tema, yo no sabía que habían hecho mundiales con dictaduras, el que acabas de nombrar exactamente, y que es que obviamente todo al final está son votaciones. demasiado corrupto. Al final también son votaciones, no es que llega la FIFA y dijo, va a ser en Qatar. Ok, Se postuló Qatar, se postuló Inglaterra, se postuló Estados Unidos, y los participantes fueron quienes votaron a Qatar. Ok. ¿Cómo fue elegido? La corrupción, los sobres, tal. Es algo que se sabe, es algo que pasó, ok. pero que la FIFA se puede lavar las manos y decir, fue una votación abierta en que todos participaron, cada uno tiene un voto. Sí, Y o sea, aquí no, el- no hay como que fue a dedo. Lo que iba a decir es que más allá de que sea un tema de corrupción, como todo, cada decisión y cada situación que pasa está ligado también a la ética y la moral de cada uno. Porque si no, yo también estoy en contra de que se haya hecho el mundial en un país como Qatar. Pero si pasara, por ejemplo, la pregunta que tú haces, que yo también me lo he preguntado, ¿cómo eligen un país que viola tantos derechos humanos? Pero es que la FIFA no puede poner a decirse, no, mire, imagínate que Qatar no cumple Tenemos los una requisitos. carpeta, Escucha, entre estos pueden exacto, elegir. Ok, porque si los dejamos fuera, los estuviéramos discriminando a ellos por su ideología. Exactamente. Porque entiendo. ellos basan sus leyes por su cultura y su ideología. No es que Su hay religión, la homosexuales porque es hombre, no es porque para ellos, según su Dios, o sea, eso no está bien visto. Es un tema de ideología. Entonces no es tanto porque ellos... Es más profundo. Sí, ya trasciende que eso. las propias leyes del Entonces, país. ya decir a Qatar no puedes postularte, los estarían también discriminando, estuviéramos haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces, Míralo, es un ciclo. O sea, Pero míralo desde el lado contrario. Ok. ¿Cómo se sentirán de repente los musulmanes o los jugadores de países musulmanes que por su convicción no están de acuerdo con, digamos, en este caso, La el ejemplo homosexualidad. de las prácticas homosexuales? Porque pues por su convicción y su religión ellos dicen que no es así. Ok. Y ellos han estado casi 100 años, dentro de 2 mundiales se cumplen 100 años, yendo a países donde está permitido y caminando por calles donde de repente ven a 2 homosexuales y van. No, y las van. mujeres, y ven a las otras Entonces, mujeres. ahora es el caso contrario, ahora somos nosotros, digo el mundo occidental, el que va a la casa de ellos, así como ellos fueron a las otras casas y no dijeron nada, o habrán dicho, pero a nadie les paró. Ahora nosotros vamos a la casa de ellos, y es ese intercambio de culturas, y por eso Ok. yo estoy a favor, o estuve a favor, no la manera, pero sí de que, no digo Qatar, pero un país del mundo árabe se hace del mundial, porque esa es la idea, que al final también el mundial ya estuvo en Asia, pero no estuvo en el mundo árabe. Asimismo en África estuvo en Sudáfrica, de repente un mundial en Marruecos o en Egipto, ya esta parte del norte del Sahara. ¿Sí me Pues, entiendes? digamos que Como como- una mayor participación que sea de verdad mundial. Pues desde esa Ok. perspectiva, pues la verdad no la había visto hasta que la comentaste hace un rato, de que puede ser también ellos para vernos a nosotros y de pronto eso puede hacer un clic y cambiar algo. Claro. Porque hasta el momento, si no hubiera pasado en Qatar va a seguir pasando lo mismo, van a seguir sus leyes y van a seguir todo como si nada. Y lo peor, Entonces, que nadie le presta atención. Exacto, yo creo Eso sí es verdad. que esto también, más allá de la polémica, que ella ha sido allá, o sea, de que va a ser recordado como el poder mundial, pues también trae, pues eso me parece positivo. Igual siempre es bueno sacar el lado positivo, aunque sea de una situación pues como esta de repente, pero esa visión pues que tú trajiste, que tú nos diste acá en este espacio donde de verdad, o sea, abres otras cosas, es importante, o sea, es importante tenerlas, es importante saberlas, porque de repente la gente usualmente hacemos, y me incluyo, nos enfrascamos en el lado negativo, en que esa gente es una mala balosa, o sea, X, Y motivo. Igual yo no sigo estando de acuerdo. A mí no me gusta el fútbol, pero digamos que los mundiales anteriores sí los he visto. Ni me importa ni me interesa verlo. Entiendo que hay un tema de deporte, entiendo que los futbolistas no tienen nada que ver. Claro. O sea, eso es otra cosa, pero yo, María Francia, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, así como dejé de comer carne de res hace mucho tiempo. O sea, bien, la gente lo hace, magnífico, háganlo. Yo particularmente no lo hago.
¿Cambiará algo o no cambiará algo? La verdad no lo sé. Pero muy particularmente eso es lo que yo creo. Porque si le sigues dando visibilidad a un problema, pero es lo que te digo, o sea, con el ejemplo del man ese de 30 latigazos por una pendejada, Igual o sea, eso no lo, eso fue también, ni siquiera lo confirmar, yo estuve leyendo en la noticia, ni siquiera, o sea, fue como que el muchacho hizo un TikTok y después salió diciendo que eso no había sido verdad, o sea, al final es lo que decía él, es muy lo que amarillista. leemos y ni siquiera sabemos si es real. está bien, pero sí sé que Pero las debe haber leyes, casos como ese. las leyes sí son así, o sea, donde te caen, te matan a palo, te matan por algo que tú dices, verga, o sea, No, y lo que uno no sabe que no sale en las bueno, noticias. o sea, No, sí no, me voy a no. entender, pero yo la verdad no lo consumo. Magnífico la gente que sí sigue el mundial, que disfruta, que ve el lado positivo como tú, que eso lo aplaudo también, que de verdad le saca el lado positivo a las cosas, bien, y que también lo muestres y lo digas tú en espacio, por lo menos en este espacio donde de repente lo escuchan otras personas y dicen, mira, de verdad, este man la tiene clara, me gusta cómo piensa, qué bueno que sacó ese lado o esa visión de lo que es el mundial. Igual todo parte, y hoy estamos hablando de eso porque, o sea, todo va por un tema de interés. El interés de Qatar, obviamente, como ya lo dijimos, organizar un mundial, y el para qué, pues eso ya lo hablamos. Pero nadie estuviera hablando de esto y de los temas de corrupción Si no hubiese pasado. no, yo voy más atrás. Si la misma Estados Unidos no haya tenido el interés de hacer su mundial. Okay. Y al él ver que fueron jodidos, robados, de una forma Sí. corrupta, ahí fue cuando ellos decidieron poner al FBI, a todo el mundo a investigar. Investigando, obviamente, iban a encontrar lo que ya había. Pero donde Estados Unidos no se hubiese interesado por eso, nunca hubiese ocurrido el caso del FIFA Gate, nunca hubiesen metido presa a esa gente, quizás hoy no estuviéramos No, pero hablando la del gente tema. igual, la gente no es boba, la gente se da cuenta, o sea, hubiéramos tenido como no. Pero mira el tema de Rusia, porque en no se Rusia la hubiera gente no dijo confirmado. nada. Exacto, sí. Porque el último mundial fue en Rusia, con todos los problemas que tiene Rusia. Y hay más de una imagen del presidente de Putin al lado de Blatter. Eso sí es verdad. Antes, durante la elección, en el mundial, después del mundial. La verdad yo no me hubiese enterado. Más allá también Sí. del hecho de que sabemos lo que está pasando, pues ahorita en Qatar, que antes no sabíamos. Voy a hablar a favor un poco del fútbol, porque hemos hablado también de la FIFA, cómo fue corrupto y tal, pero o sea, no es culpa del fútbol, o sea, el fútbol no puede pagar porque los corruptos, los directivos de la FIFA sean unos corruptos, y por eso vemos el mundial. Y por eso sigue siendo un deporte tan importante. Y no es solamente como que es un deporte y ya, es mucho más. O sea, No. es lo que tú decías, de pronto no, yo estoy segura que no todas las personas que viven en Qatar están a favor de esa ley, pero que se haga un mundial allá, o sea, es un fenómeno, o sea, a nivel de las personas, lo que es un, o sea, un Es que evento míralo, que tú ves y mira- mueve demasiadas cosas. Mira Arabia Saudita ganando a la Argentina, ve los videos de la Sí. gente saliendo del estadio celebrando. En Arabia Eso Saudita es dieron bonito. el día libre, ¿cómo se llama? El día festivo. El día festivo. O sea, sí, fue festivo, sí, algo así. El rey del no sé cómo se llama, el rey, el jefe, el presidente, el mandamás, el jeque de Arabia Saudita declaró el día Festivo por ganar. A lo que quería el decir tema. con esto es que que no es poca cosa tampoco, ya hablando de temas de datos, de récord, hablando netamente deportivo, fue la segunda vez que un país asiático, para no decir el primero árabe, que un asiático le gana a un sudamericano en un mundial. La anterior vez fue Corea a Argentina, a Colombia, perdón. Pero antes de eso, nunca había pasado eso, y menos que un árabe le gane a un sudamericano y Argentina. Entonces todo eso es como despierta las pasiones, y como al final el deporte, y él como tiene que ser, es el que une a la gente. Sí, lo que pasa es que el mensaje del deporte, y eso siempre lo he visto, es unión. O sea, es competencia sana, es esta Juego unión limpio. como familiar, juego limpio, o sea, es como todo esto que mucha gente pues que le gusta el fútbol lo relaciona mucho con el fútbol. Entiendo que otros deportes también lo hacen,
no sé, a mí me gusta particularmente el béisbol, entonces a mí me gusta ir al estadio, ver, o sea, eso, a mí me pasa eso, pero con el béisbol, porque a mí pues no soy tanto del fútbol. Y eso es lo que pues creo que vuelves a rescatar el lado positivo del deporte, o sea, sigues manteniendo el tema del deporte, de que la gente pues lo vea más allá de por todo lo demás o todo lo malo, o malo entre comillas, lo vea por el lado del deporte, que eso pues también lo rescato bastante. Y a su vez puedes tomar al fútbol, en este caso específico de Qatar, como lo que ha hecho que la gente empiece a hablar de las leyes y de los derechos humanos en el mundo árabe. Ahí voy a ese punto positivo de que el mundial haya sido en Qatar, de que estemos hablando de esto. Porque es lo que dijimos, capaz el mundial no se hace en Qatar y sigue pasando lo mismo, quién sabe cuántas décadas, años, y la gente ni siquiera se interesa. Entonces esto es bueno, que tú de repente no quieras ver el mundial por estas razones. Están los que no apoyan las razones, pero van incluso al mundial, De eso es lo que hecho, ven. los mismos futbolistas, o sea, han querido, más allá de que yo sé que se ha dicho mucho, no, como los futbolistas no se bajan y no dicen que no van para estar en contra, ese no es el trabajo de ellos. Claro. Pero yo sí le he hablado un poco la iniciativa. El portero de Alemania dijo que iba a llevar en su banda de capitán, iba a llevar en el brazalete de capitán que lleva los colores de la bandera LGBT para enviar un mensaje. ¿No? Y los de Inglaterra se arrodillaron antes de que empezara el partido, y los de Irán no cantaron el himno en señal de protesta por lo que está pasando en Irán. O sea, ellos obviamente desde su trinchera hacen como algo, o sea, intentan dar como una son voz. humanos también. También, no son Y robots eso que puedan está hablar. bien, de hecho, bueno, lo que quería traer con esto del portero es que yo creo que él abiertamente es homosexual. No, eso fue un rumor, Fue pero un rumor. eso fue un Bueno, rumor. había leído como que otros países de Europa también habían estado de acuerdo en Pero se usar la bajaron banda, de Inglaterra, Suiza, Bélgica, y salió el portero de Francia. Es el portero, ¿no? de Francia. Sí. ¿Qué vas a decir? No sé. Que él dijo que él no le parecía utilizarla porque él quería respetar la cultura de cada país. Si él iba como un invitado, él quería respetar la cultura y sus tradiciones como él quería que las respeten cuando van a Francia, van a su país. Y asimismo pasó en Alemania, que un jugador un musulmán, para no decir de qué país exactamente, en Alemania había que usar una banda de capitán con los colores LGBT, todos los equipos en una jornada específica, y él por su religión no lo hizo. Okay. Y también es aplaudible, porque así sea, como sí. no puedes obligar a estos a algo, tampoco obligas a los otros a lo tal mismo. cual. Y Eso los es dos tienen verdad. razón. Yo creo que, pues, yo no sé si Daniela tiene otra pregunta, yo no creo, dime tú, dime para seguir hablando. No. ¿Tienes alguna otra pregunta? Estoy pensando en lo que él dijo, porque en el caso de él está bien, porque él lo hace por un interés personal, o sea, mi ideología, pues, Mis convicciones, va mi en religión. contra, pero él lo que decía es que él iba a respetar igual, ellos están enviando un mensaje, o sea, él estaba queriendo decir que el portero de Alemania usar eso estaba Francia. yendo en contra, o sea, como de la cultura, y no es eso. No es eso, él quería enviar un mensaje, ya si tú no quisieras hacerlo porque no te da la gana, pues mi amor, mételo por el culo, o sea, no me interesa si tú no lo quieres hacer. Eso me pareció ridículo, la verdad. Cada quien Pero, lo ve o sea, pero yo sí hacer creo algo. que cada quien lo ve diferente, Cada y quien creo lo ve que diferente, claro. después de esta bella conversación, me quedo con eso, lo internalizo así, y yo creo que lo que hay que rescatar de este episodio lleno de enseñanzas y bello fútbol, Futbolísticas. yo a lo que iba era que yo creo que esta mañana tuve un debate caliente. No, una Un pelea. poco, no, la verdad es que no fue una pelea, porque no fue que no te hablo Una más por eso, discusión acalorada. pero fue una discusión bastante Y no fue conmigo. con Daniel por este tema del mundial. Obviamente él defiende pues la otra parte, como que hay que respetar, y yo le digo que obviamente no, porque no está bien. O sea, bajo mi perspectiva. Entonces yo sí creo que con lo que hay que quedarse es que de verdad los que les gusta el fútbol, pues que lo vean por el deporte, por lo que es, por el deporte, y no por todo lo que hay detrás, que es esta cosa corrupta, esto que mueve, y ya, o sea, sacar lo mejor de esto, que es que
ellos nos vean a nosotros y pues nosotros verlos a ellos, que algo hará. ¿No? Creería yo. Y también muy en resumen, es un tema, y durante este mes lo vamos a tener, es un tema en el que nadie va a tener la razón y van a haber muchas discusiones acaloradas, porque es que tiene los 3 tópicos por los que la gente pelea: política, religión y deporte. Entonces las tienes 3 en una. Exactamente. Durante un mes. Van a haber más discusiones. Está peludo, sí. Van a haber más discusiones acaloradas. Anda, nene. Y dile que lo vamos a ver porque queremos ver a Messi jugar y a Cristiano, porque esa gente ya no va a jugar más Que tienen que levantar el mundial hasta que O se sea, esa retire. generación está vieja, esos futbolistas están viejos y yo quiero ver cómo esos viejos juegan ya. Ya después del próximo mundial va a ser Argentina, Canadá, Estados Unidos, México. La gente se va a cargar un poquito con el tema ya de todo eso. Y si Dios quiere, el siguiente va a ser en Argentina, Uruguay, Paraguay. Se cumplen 100 años del primer mundial y que vuelva al país Donde inició, donde así inició, que me parece será que brutal. está súper bien. Yo no sé, dejen en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna... Te doy un dato de color antes de que nos vayamos. Dime, ¿Tú sabías que Colombia pudo organizar el mundial del 86? y no lo hice, ¿por qué? Temas de corrupción. Yo, ¿sabes qué? Es culpa de ella. Ella dijo, yo soy Colombia, pero ella no es Colombia, ella es Francia. Y no se rieron de mi chiste, así que chao, me voy. Bueno, Chao, Bueno, despídense ustedes. chao. Chao. Espero que la hayas pasado Chao. súper bien, Gabriel, Muy que bien. te haya gustado venir para acá. La verdad, eres el experto en la materia, me has instruido en el tema del fútbol y te lo agradecemos. Entonces, espero que estés súper bien. Daniela se fue, entonces nos despedimos y nos Argentina vemos en campeón. el próximo capítulo. Producción. Bye.